Las preguntas que querrías hacer. Las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Desde el domingo hasta parte estamos tratando de descifrar de qué se trató esta elección sorpresiva en muchos aspectos, el triunfo de Javier Milei en 16 de las 24 provincias, con números muy impactantes en algunas de ellas y transversales. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio, que quedó con una candidatura de Patricia Bullrich triunfante, pero si uno lo mira en líneas generales con poco, digamos, triunfando con poco, todos con poco en general, excepto de Milei, que tampoco es tanto, pero que bueno, es el que más sacó. Alguien que escribió sobre eso es José Nathanson, que es director del Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, periodista, escribió varios libros, entre esos ¿Por qué la rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de la nueva derecha? En su momento con el triunfo de Cambiemos. Trabajó en Página 12, en aquel Página 12 que leíamos. En el bueno. En la buena versión del Página 12, en la sección política. Bueno, y ahora dirige el Diplo. José, te saluda Fernando y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo andás? Fer, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. No me sale preguntarle si lo impactó o no lo impactó, porque intercambiamos algunos días. Y a decir verdad, si lo impactó muy, como que no lo tenía en el radar, y lo de Milei era como que lo veníamos percibiendo de la misma manera. Ahora, ¿qué viste en estos primeros días? Primero, si tenemos un balance general, ¿no? Yo veo como que quedaron todos en posición contradictoria, como siempre, pero no sé, Massa siendo el que puede ser el beneficiario de que no gane esta derecha y que sea el mal menor, pero a la vez con este plan económico que nos está afectando a todos todo el tiempo. Patricia Bullrich, que tiene que pelear votos con Milei hacia la derecha, pongamos en línea general, y a la vez tiene que tratar de contener los votos de Larreta. Milei, que, bueno, es el ganador, pero a la vez el que asusta, entre comillas, el Frente de Izquierda mismo, que también tiene la presión de los votos mal menores, a pesar de haber pasado y está entre las 5 fórmulas. ¿Cómo ves el escenario, José? Mira, Fer, yo lo veo, primero gracias por la nota, lo veo muy incierto, ¿viste? Los escenarios bipolares son bastante fáciles de estimar, uno saca más, el otro saca menos, no hay mucho misterio. En cambio, estos escenarios, partidos en 3 o en 4, como fue la elección del 2003, me parece que son escenarios que tienen realmente niveles de incertidumbre mayores a los esperables. Scioli Macri podías esperar una cosa, Alberto Macri otra, pero parece que ahora estamos ante una situación realmente muy difícil. Y yo creo que los dos candidatos que no son Milei, cada uno a su modo tienen una oportunidad y al mismo tiempo una dificultad. Claramente la oportunidad de Massa es presentarse como la expresión de todo ese espacio, del espacio peronista, que aunque esté achicado sigue existiendo, del espacio de centro, buscar votos de Rodríguez Larreta. Ese es el camino de Massa, y obviamente la dificultad que tiene es la economía. Bullrich puede ofrecer lo que yo creo que ya está ofreciendo, que es el cambio sensato, el cambio con gobernabilidad, el cambio con orden, el cambio sin suicidio, no sé, pongámosle el nombre que querramos, y la dificultad que tiene es que transita ahora sí Bullrich por una pequeña avenida en medio, ¿no? Al final, creo que la tesis del libro que mencionabas, que es que el macrismo era la derecha democrática, más o menos frente a Milei se está comprobando, pero bueno, no importa. Está bien. 4 años después la historia nos dio la razón, pero bueno, no importa. En todo caso, yo creo que ellos dos tienen Generó mucha oportunidad. Polémica, José, polémica ese libro entre gente que no lo había leído. Sí, sobre todo entre gente que no lo leía, decía, bueno, está mal, pero no tanto. Hay que discutir. Que leyó el título. Tal cual. Sí, sobre todo lo de la rápida agonía de la Argentina kirchnerista. Ahí no sé si anduve también con la volanta. Bueno, no importa. Está bien. En todo caso, lo que yo veo es que los dos candidatos con potencialidades que no son Milei tienen una agenda posible y al mismo tiempo tienen una gran dificultad. Me parece que, como es natural en estos casos, Milei la tiene más fácil. Lo que tiene que tratar de hacer es no equivocarse. Claro. Por un solo efecto estadístico va a tener más porcentaje que el que tuvo en las PASO. Hay un efecto ganador que también puede jugar. Y la verdad que si el tipo no se equivoca, no mete mucho miedo, no vuelve a hablar de compraventa de órganos, y sigue ordenando la agenda con las prioridades que a él le vienen bien. O sea, hace 3 días estamos discutiendo el CONICET, ¿no? Más o menos. Claro. Así como nos pasamos 3 meses discutiendo la dolarización,
Y todos sabemos que comparar la NASA con el CONICET es una locura, todos sabemos que dolarizar no se puede, pero aún así estamos discutiendo eso, se hacen seminarios académicos sobre la dolarización, los tipos calculan la base monetaria, no sé qué. Entonces, mientras el tipo siga dominando la agenda con los temas que a él le sirven, y la verdad que va a ser muy difícil que no pase al balotaje, ¿no? Claro, están escuchando a José Nathanson, director del Diplo. Estamos hablando de, el terremoto político que presenciamos todos el domingo. José, vos escribiste, y ya lo habías escrito, si no corregime, en cierta medida cuando el ascenso de la derecha del macrismo, que hay una sociología que interpela en estas derechas que tiene que ver con las nuevas formas del trabajo o la precarización laboral, la gente que se queda afuera, los que trabajan individualmente. Milei como que logró conectar algo ahí, ¿no? Sí, yo creo que ahí mi hipótesis, lo que yo digo en la nota, es que para entender el triunfo de Milei, más que mirar la política, hay que mirar la sociedad. Claro. O sea, más que mirar los partidos, los candidatos, no sé qué, que es una forma de verlo legítima también. O sea, Milei es expresión del fracaso del fracaso del peronismo y del fracaso de Cambiemos, claramente, digamos, claro. ¿No? Pero yo creo que la explicación más estructural, que es lo que nos va a ayudar a entender que hoy está Milei, ayer estuvo Macri y pasado mañana estará Milei o estará otro, pero que hay algo ahí, es que es una sociedad que es muy diferente a la sociedad que nosotros creíamos conocer. Y es una sociedad que recién ahora estamos empezando a conocer, a entender sus sensibilidades, la forma en la que piensa, en la que siente. O sea, vamos a ponerlo en términos muy brutales, pero el peronismo te dice que vienen por tu aguinaldo. El pibe que labura de hace 5 años en Rappi, o en cualquier app de delivery, claro, o que trabaja vendiendo cosas por Mercado Libre, o en una feria en el conurbano, o en el maxi kiosco, o en lo que sea, no sabe ni qué es el aguinaldo, o sea, o sabe en teoría que es el aguinaldo, no lo cobró nunca. Y si es joven, capaz hasta nunca lo cobró su padre tampoco. Entonces, me parece que ahí hay un desacople entre una Argentina que existe, porque la Argentina del aguinaldo todavía existe, claro, pero que está en retroceso, y una nueva sociedad argentina, una sociología nueva, que creo que falta todavía mucho trabajo para conocerla bien, ¿no? Y José, estamos hablando con José Nathanson, director del Diplo, sobre las elecciones de Milei, sobre la elección de Milei, sobre todo estas elecciones primarias del triunfo de Milei. El Diplo sigue mucho la política internacional, de hecho es una de las mejores publicaciones para seguir la política internacional en un panorama mediático en la Argentina que la parte internacional de los diarios está muy en crisis, muy en crisis. Sí. Para quien le interesa la política internacional tiene que estar rastreando por distintos lugares. Bueno, el Diplo tiene un gran componente de eso. Comparado con las experiencias internacionales, lo primero que viene, no sé, una nota de New York Times de hoy dice, o alguno de esos, dice, la Argentina votó a un Trump, o inmediatamente la comparación de Bolsonaro. Diferencias y convergencias, ¿qué ves? Mira, está buena la pregunta, Fer. ¿Sabés que justo estaba escribiendo el texto del newsletter que va a salir el sábado, donde empecé a recuperar todo lo que veníamos publicando sobre Milei, sobre extrema derecha, sobre discursos del odio, sobre extrema derechas globales en el Diplo, y la verdad es que tenemos toneladas de materiales, claro, pero no porque seamos especialmente, yo decía, no es que seamos muy genios, sino lo que pasa es que, como son cosas que están pasando en otros países del mundo, y nosotros trabajamos mucho lo que pasa en otros países del mundo, la verdad que desde el año 2020 que venimos publicando libros, publicamos 3 libros ya sobre eso, el de Feyerstein, uno llamó neofascismo, uno sobre extrema derecha en Europa, ahora sacamos uno sobre extrema derecha en América Latina. Sí. Sí, tenemos toneladas de material, básicamente porque veíamos que esto es algo global y sospechábamos que en algún momento podía manifestarse en Argentina. Yo diría, también para ir a hacer un juego medio brutal, ¿no? Pero yo lo veo como una mezcla de Trump y de Bolsonaro. De Trump le veo el costado extravagante, el costado de que Milei dice cosas que supuestamente no debe decir y que deberían ser, según los manuales del marketing político, tiros en el pie de la política, y al tipo le funcionan. O sea, antes yo me reía cuando el tipo saludaba a los perros, y ahora empiezo a pensar, uno también sobreanaliza, ¿no? La sobreinterpretación, como Santo. Dice, bueno, ¿cuántos argentinos tienen perro? ¿Cuántos duermen con el perro? ¿Qué sé yo, viste? Pero, bueno, evidentemente hay una dimensión extravagante que ya no da pavor. La dimensión psiquiátrica de Milei, me parece que a esta altura no le asusta a nadie, claro, o le asusta a sus votantes, por lo menos no le asustan. Y la gente dirá,
bueno, si con los sensatos no fue así, votemos a un insensato. O sea, nada más sensato que Alberto Fernández. ¿A alguien se le ocurre una persona más sensata en sus modos, en su vestimenta, que Alberto Fernández? Como dice nuestro común amigo Martín Rodríguez, se compra una novela de John le Carré en el Parque Rivadavia y se la va a leer a su casa, digamos. Bueno, entonces, nada más sensato que Alberto Fernández, y así estamos. Entonces, bueno, de repente un extravagante, y eso tiene de Trump, la provocación, la extravagancia. Yo creo que tiene de Bolsonaro el método de construcción política, que no es el de Trump. Trump lo que hizo es hacer, por usar una vieja expresión que ustedes manejan, que es hacer entrismo a un partido tradicional. Se metió el Partido Republicano, que era un partido moderado, y lo hizo girar hacia posiciones extremas. Eso hizo Trump, digamos. El Partido Republicano no era lo que soy. El Partido Republicano de Bush padre o de, no sé, de Eisenhower no era lo que soy, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, ese fue el camino de Trump, y el camino de Bolsonaro, en cambio, fue un camino más parecido al de Milei. Un rush de 2-3 meses donde se llevó puesto a todos, desde afuera, ¿no? También Bolsonaro había sido diputado, pero sí. Diputado menor, y se disfrazó de outsider. Entonces, yo veo elementos personales de Trump, elementos políticos o de construcción política de Bolsonaro. ¿Celes? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Pensando en esto que decís, ¿no?, de la comparación con otros fenómenos, ¿a qué similitudes puede tener? En otros países, sobre todo estoy pensando en Europa, la emergencia de referentes, ¿no?, nuevos candidatos, muchos llegaron, bueno, algunos llegaron a la presidencia, son también expresión como de un avance o construcciones nuevas, o sea, esto de las nuevas derechas, ¿no? Son una emergente de un fenómeno más generalizado. ¿En Argentina ves algo similar o ves más bien que Milei es el que expresa ese sector? No, yo creo que hay algo nuevo. Creo que, como te decía, para mí Milei es la manifestación política de una nueva sociología argentina que todavía no terminamos de captar. Hay algunos, Ezequiel Ipar está escribiendo sobre eso. Bueno, están los textos que publicamos nosotros también de Pablo Semán. O sea, hay ya algunas formas de ver eso. Por eso yo creo que lo de Milei, el pueblo que votó a Milei, por decirlo de algún modo, el pueblo mileísta... Sí, en el sentido francés, digamos. Sí, pueblo en el sentido francés. Lo puede votar a Milei, y si no está Milei va a votar a algo parecido. De hecho, Macri algo de esto expresó. Lo que pasa es que Macri no dejó de ser un político tradicional, que hizo una carrera política tradicional, que se alió a un partido tradicional, que hizo una construcción partidaria. Ahora estamos viendo como un macrismo, no sé, 2.0, por decirlo de algún modo. Pero por eso yo creo que estamos ante una realidad política permanente. Lo mismo que en Europa. O sea, lo que pasa es que en Europa es diferente por la guerra. O sea, toda Europa occidental vos no la podés entender si no entendés que Europa es una eterna posguerra que nunca se termina. Entonces la guerra, el nazismo, el fascismo, eso dejó una marca tan fuerte en la sociedad europea que hace que estos fenómenos que huelen a fascismo tengan reacciones diferentes, lo cual no quiere decir, porque en algunos países, Vox estuvo cerca de poder hacer alianza con el PP y gobernar España, donde el fascismo tiene una interpretación diferente, ¿no? España no fue invadida, participó de otra manera de la guerra, pero que en Francia la frenan a Le Pen, en Alemania la frenan a la extrema derecha alemana. O sea, donde hubo fascismos fuertes, hay una reacción europea a esa memoria que es diferente en un país donde el fascismo, en Argentina el fascismo siempre fue una cosa de minoría. Bueno, pero tiene una, dialogando, ¿no, José? Estamos hablando con José Nathanson, director del DIPLO. Tiene una vitalidad en la Argentina por la caída de la dictadura y su reserva en términos de defensa de libertades democráticas también, ¿no? Que hay que ver cómo se reacciona ante esto, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste, la dictadura, no sé si estrictamente fue fascista, fue autoritaria, claro. ¿no? Entiendo, sí, perfecto. Pero no apeló a una construcción con movilización de masas, y no hubo una guerra. Bueno, hubo la guerra de Malvinas, fue otra cosa, digamos, un fracaso, qué sé yo, pero por eso digo, me parece que la comparación con Europa no es tan pertinente en este sentido, en el sentido de que la extrema derecha en Europa todavía uno la puede poner en la estela de la posguerra, que igual se va apagando. Porque, viste, cada vez o sea, Marine Le Pen cada vez saca más votos. En algún momento capaz le gana el balotaje al Macron que se le ponga enfrente. No lo descartemos, digamos. Sí, yo veo un elemento de Milei que se podría asimilar al de Europa, que es que los gobiernos de extrema derecha o de derecha de agenda ultra en Europa, el de Meloni en Italia, mira, me faltó nombrar, también otro país con experiencia de
de fascismo donde la extrema derecha llegó finalmente, ¿no? Pero lo que hicieron fue un trabajo muy fuerte de desdiabolización de la figura de sus líderes. Marine Le Pen tomando distancia de su padre, Meloni tomando distancia del discurso antieuropeísta, y me parece que Milei, por lo que pude ver en las 2 o 3 intervenciones televisivas que hizo hasta ahora, va en ese camino. Fíjate que está enfatizando mucho que esto es un proceso, que no va a ser de un día para el otro, que no va a eliminar los planes sociales. O sea, en cualquier momento aparece como Macri y dice la UH no se toca, la línea no privatizada. Sombra terrible de Baglini. Exactamente, sí. Se enojó igual cuando le preguntaron eso. Sí, no le gustó. Pero volviendo a la comparación, para ver los límites, para pensar un poco los límites, José, volviendo a las comparaciones Bolsonaro y Trump. Bolsonaro tenía el Partido Republicano, Trump tenía las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Al revés. Trump tenía el Partido Republicano, Bolsonaro tenía las Fuerzas Armadas, digo, como y las Fuerzas Armadas con el peso político que tienen en Brasil, que no es lo mismo, por más que lleve a Victoria Villarroel en la Argentina, no es lo mismo el partido militar como peso político en la Argentina, ¿no? Milei no tiene nada de eso, digamos, ¿no? Esto lo dijo, provocativamente lo dijo Andrés Malamud en la conversación que tuvimos organizada por el Diploy Siglo XXI, que dijo, más que Bolsonaro, color de Melo, y después escribió que también si llegase a triunfar se va medio a una gobernabilidad imposible. Sí, en eso coincido con Andrés, en que Milei no tiene ninguna estructura, ni la de Bolsonaro, ni la de Trump, y yo para agregar un elemento más a ese análisis que me parece correcto, añadiría que la sociedad argentina es una sociedad mucho más movilizada, más resistente y más combativa, más dispuesta a salir a la calle que la sociedad norteamericana y la sociedad brasilera. En Brasil casi no hay protesta social, en Estados Unidos tampoco. Te acercás a 10 metros, se juntan 50 personas en la Casa Blanca y los disuelven a los 3 minutos. Y acá estamos acostumbrados a que cada 10 años la gente va a la Plaza de Mayo a voltear un gobierno, digamos. Entonces me parece que ahí, por eso, para mí la perspectiva de gobernabilidad de Milei es muy complicada, más allá de su agenda imposible, por el nivel de resistencia que va a generar, por la represión que puede desatar ese nivel de resistencia y cómo eso puede terminar en una situación muy crítica. Entonces yo lo veo ahí mucho peor que Trump y Bolsonaro, ¿no? Están escuchando a José Nathanson, estamos hablando sobre las elecciones del domingo, él es periodista, director del Diplo. Una última, José, que tapado por Milei, esto lo intenté decir mal, como muchas cosas en la conversación del otro día del Diplo, tapado por este fenómeno Milei hay un montón de otros datos, como por ejemplo, el peronismo, los números del peronismo son, en términos históricos, son complicados, ¿no? ¿Cómo ves la perspectiva del peronismo con Milei o más allá y más acá de Milei? No, muy difícil, muy difícil. A mí me da la impresión de que el peronismo está en una crisis jodida de verdad, digamos. Yo digo, nos hemos cansado muchos se han cansado de vaticinar la muerte del peronismo y yo no me animaría a hacerlo, digamos. Pero sí creo que está atravesando una situación muy compleja porque la sociología del peronismo, la sociedad peronista, ya lo escribió Torres, eso se escribió por todos lados, ¿no? Y Alperindón también, ¿no? Sí, eso, la sociedad peronista está muy... pero el problema no es tanto que esté cambiando la sociedad, porque el peronismo efectivamente, la sociedad cambió en los 90 y el peronismo siguió siendo el partido del orden, el partido de la gobernabilidad, pasó del partido sindical al partido del territorio, eso está dicho, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el peronismo ya no está expresando eso. En un momento lo expresaba, pero ahora no, por lo menos en esta última elección no lo expresó más y en las anteriores ya le estaba costando. Digo, el peronismo viene perdiendo elecciones a lo pavote. O sea, ganó Cristina Kirchner en 2011, pero en el 2009 perdió, en el 2013 perdió el kirchnerismo, el 2015 perdió, 2017 perdió, ganó 2019, volvió a perder 2021 y ahora perdió 2023. O sea, el peronismo está perdiendo una elección tras otra. Entonces, me parece que ahí hay una situación de la sociedad peronista, de lo que conocíamos como el pueblo peronista, que el problema no es que esté cambiando, el problema es que está cambiando y el peronismo no está logrando ponerse a la altura de ese pueblo peronista, digamos, me parece, ¿no?
Bien, charlábamos un rato sobre el cimbronazo electoral del domingo con José Nathanson. Él es director del Diplo, lo leen todos los meses en sus editoriales, en distintas intervenciones. También escribe en Anfibia eventualmente, manda algún que otro artículo en Página 12. Tiene intervenciones en general agudas y polémicas, las dos cosas a la vez, que son las dos cosas que nos gustan acá en el Círculo Rojo. Y bueno, José, gracias por este contacto. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y saludos. Abrazo, Chau. Seguimos hasta las 12.